Parajón está, vino. Sí, Ariel es politólogo, especializado en políticas de drogas, maestrando en salud mental comunitaria, investiga sobre salud mental, tecnologías y usos de drogas, es coordinador académico de la Diplomatura en Políticas e Intervenciones en Drogas y Derechos Humanos de la UBA, trabaja como asesor en la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, integra el colectivo de reflexión sobre los consumos Fundación Igualdad. Adelante, Ariel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el tiempo, gracias a la Cámara por la invitación, por la convocatoria a participar. Yo voy a tirar algunos conceptos, algunas ideas. Seguramente suena redundante con lo que tuvieron planteando los anteriores expositores, pero me parece que tiene que ver con cierta tendencia que se repite en la problemática. Lo primero y principal tiene que ver con que estamos atravesando una sociedad de consumo, no es ninguna novedad, eso hace ya algunos siglos que atravesamos una sociedad de consumo, pero en esta época yo la interpreto como una sociedad de consumo desbocada. Desbocada en el sentido de que no hay límite, ¿sí? No hay corte, no hay ningún momento de interrupción de ese consumo. Pero al mismo tiempo los consumos también pueden interpretarse como un factor de inclusión social, como un factor de circulación y de integración a grupos. Eso pasa bastante, sobre todo en jóvenes, en niñas y adolescentes que muchas veces consumen para pertenecer a un grupo determinado. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista a la hora de pensar qué es un consumo problemático y qué es un consumo no problemático. Ahora, esa idea de corte, esa idea de que no hay interrupción tiene que ver con una época actual del capitalismo que algunos interpretamos como el capitalismo de plataformas, ¿sí? Un capitalismo que tiene aproximadamente 2 décadas y que se caracteriza por un territorio específico donde circulan gran parte de las prácticas sociales y humanas que tienen que ver específicamente con la plataforma, donde la industria del entretenimiento no es ajena a esta lógica de acumulación del capital. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capitalismo en las últimas 2 décadas se caracteriza por la extracción de datos, algo que decía una de las personas que intervino hace unos minutos. Esa extracción de datos es la materia prima con la cual hoy por hoy está funcionando gran parte de la acumulación del capital. Nosotros en cada clic que estamos haciendo en este mismo momento que veo a muchos con el smartphone en la mano, estamos generando un dato. Y ese dato es una mercancía para muchos sectores, ¿sí? Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que ese capitalismo, esos datos, esa información que nosotros permanentemente generamos con nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestras ganas de consumir y demás, operan para que la subjetividad hoy por hoy se transforme en un coto de caza. Ya estamos en una fase ya no física, sino más inmaterial, más abstracta de la lógica de capturar la atención. También estamos teniendo un problema de atención en ese sentido con estas tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos atravesando una digitalización de las relaciones humanas, una plataformización de muchas de las conductas que nosotros cotidianamente realizamos como seres humanos. Y eso conlleva distintas consecuencias para la vida humana y para la vida en sociedad. Por ejemplo, una aceleración del flujo de información. Nunca tuvimos tanta información como en la actualidad. Algo que nos cuesta asimilar. Seguramente todos y todas terminan cansados a la noche de tanta información que tienen en sus cabezas. Ese proceso de extracción de datos se realiza a través de estas plataformas. Ese proceso de extracción de datos y esa saturación de la información genera un desajuste del tiempo y el espacio. Nuestro cuerpo puede algo que el celular no puede y viceversa. El celular puede mucho más que lo que puede nuestro cuerpo, pero nosotros, sin embargo, pretendemos siempre estar en varias conversaciones al mismo tiempo, estar en varias reuniones al mismo tiempo, participar de discusiones de manera paralela, pagar impuestos, educar, capacitarse, formarse, todo a través de las plataformas. Eso es algo que el cuerpo no lo puede tolerar porque no lo comprende. Hay una distancia permanente entre el tiempo y el espacio. Y un ejemplo concreto de ese modelo de negocios de las plataformas es el de las empresas de entretenimiento, ¿sí? Algunos intelectuales plantean de que hay una gamificación del espacio de ocio, una monetización. En cada momento interrumpido, en cada momento donde no tenemos nada que hacer, abrimos el celular para poder entretenernos.
Eso las empresas tecnológicas lo saben, por eso hablamos de un capitalismo de plataformas, ¿sí? Y las empresas de entretenimiento lo conocen y las empresas de apuestas también lo conocen. Es parte de su modelo de negocios. Ahora, esa subjetividad de época tiene algunas características puntuales. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han, seguramente algunos lo habrán nombrado, es un coreano, yo lo recomiendo. Habla de enjambre virtual. Hoy por hoy las comunidades están totalmente atravesadas por el plano digital y estamos como si fueran abejitas en ese enjambre, en esos paneles, operando permanentemente y nuestra subjetividad está implicada ahí. Hasta el día de hoy, pocos estados, y yo saludo este debate porque no hay muchos estados que estén dando esta discusión. Hay un poco de contención a nosotros mismos. La realidad es que la información y la tecnología y el desarrollo y las corporaciones van mucho más rápido que el Estado. Y en ese sentido el Estado históricamente le ha costado intervenir en estos planos, ya sea por acción, por omisión, porque decide no intervenir, pero no ha intervenido. Es un territorio que los Estados han dejado al libre albedrío o a la regulación del mercado propio. En ese lugar, en esas plataformas, en ese ámbito digital, circulan muchas formas de cuidado que hay que reivindicar. Hay mucha gente que se atiende por internet, que se atiende, que permite accesibilidad a sistemas de atención, que permite accesibilidad a información para que la gente se cuide. Quienes venimos del campo de las políticas de drogas sabemos que hay muchos usuarios que usan las plataformas para informarse muchas veces porque les da vergüenza ir a pedir ayuda o consultar en un hospital. Entonces, hay parte de esa información que circula ahí y mucho, sobre todo en jóvenes y niños, niñas, adolescentes y en adultos también, circula información que permite las prácticas de cuidado. Pero también circulan muchas cuestiones vinculadas al riesgo, al daño. Por eso tenemos una sociedad que está atravesada por la ansiedad, por la angustia, por la soledad, por la precarización de la vida, que no hay que perder de vista. Y son algunas variables que caracterizan esta época y que no podríamos dejar de comprenderlas si no nos remitimos lamentablemente a algo que pasó hace 3 años que tiene que ver con la pandemia y la pospandemia. En la pandemia se pusieron sobre la mesa muchas cuestiones vinculadas a la vida en sociedad. Una tiene que ver con la fragilidad y la vulnerabilidad con la cual atravesamos nuestra vida. Para muchas personas estalló la ilusión de futuro. Es un presente permanente. Entonces consumimos porque no hay futuro. Y si gastamos, gastamos porque no hay futuro. Total, ¿para qué vamos a ahorrar? Con lo que cuesta ahorrar en esta época. La crisis del coronavirus también aceleró el proceso de digitalización de ese capitalismo. Estamos en una fase de capitalismo digital, como mencionaba antes, y eso permitió la migración de datos permanentemente de la vida cotidiana, artesanal, material, a un plano digital, donde operan esas plataformas. Esas plataformas tienen muchos más datos ahora que hace 3 años atrás. Y además, no hay que perder de vista que el Estado en esa época legitimó gran parte de esa digitalización de la vida humana. ¿Sí? Para que no salgan a la calle, que los pibes estén en la pieza, con la tablet, con el celular, porque teníamos miedo de que se contagien y demás. Entonces, hay gran parte de esas prácticas que se digitalizaron en la pandemia que quedaron legitimadas en la actualidad. Y hoy por hoy estamos haciendo una reflexión o estamos repensando el impacto que tienen las tecnologías en nuestra vida, cuando en ese momento parecían que nos ayudaban a seguir desarrollándola en un contexto de encierro. Otro factor que hay que tener en cuenta tiene que ver con la crisis económica. Al capitalismo de plataformas, a la subjetividad de época y a la sociedad de consumo, hoy por hoy en Argentina estamos atravesando una crisis económica, una precariedad de la vida como nunca antes. Y además hay una reivindicación que se ve mucho en redes sociales del dinero. El dinero en sí mismo, como un fin en sí mismo. Muchos influencers que demuestran cuántos dólares tienen, qué bueno que es comprar, qué bueno que es pertenecer. Entonces, muchos pibes hoy por hoy, si cuando consultan en espacios de escuelas, cuando en espacios educativos consultamos, indagamos, y cuando paramos un poco la oreja, escuchamos que muchos pibes apuestan hoy por hoy porque no llegan a fin de mes en la casa. Hay una búsqueda también ahí de llevar algo de guita a la casa porque en casa la guita no alcanza. Digamos, ese consumo que se torna problemático muchas veces tiene detrás una explicación económica que tal vez hay que poder apuntalar. Y además, estamos atravesando, como decía, una exacerbación del dinero como fin en sí mismo. Y eso se ve mucho en las redes sociales y acá me meto con una digresión específica, me parece importante, salió bastante, pero yo traje algunos datitos que tiene que ver con el smartphone. Para que se den una idea, los nativos digitales, los hijos de muchos de los que están acá, nietos tal vez, que a partir de los 10 años empiezan a tener un celular,
en una vida normal de entre 75 y 80 años, probablemente pasen 9 años seguidos mirando un objeto. No pasó nunca en la historia de la humanidad que durante 9 años seguidos se mire un objeto. A razón más o menos de 3 horas por día usando el teléfono. Seguramente acá deben estar pasado ese promedio y estarán en 4, 5, 6, 7, 8, 9 o más. Estadísticamente, según algunos estudios, el smartphone nunca se ubica a más de 3 metros de la persona que es dueña de ese smartphone. Hay una cercanía total con ese objeto. Algunos lo llaman el farmacón digital, ¿no? Ahí la persona antes hablaba del impacto que tiene en el sistema de recompensas. Se plantea la idea del farmacón digital porque opera en el sistema de recompensas, porque libera dopamina, libera serotonina, algo que por ejemplo también hace la cocaína. Digo, hay un cruce entre el campo de las sustancias psicoactivas y el campo de las tecnologías, ¿no? Otros intelectuales hablan del tercer cerebro. Tenemos el cerebro que está dentro del cráneo, tenemos el segundo cerebro que la medicina en los últimos 20, 30 años empezó a investigar, que es el estómago, donde se generan neuronas también. Y hay un tercer cerebro que es externo a nosotros, donde estamos permanentemente migrando no solamente datos e información, sino también conductas y deseos. La cercanía total que tenemos con nuestro aparato, con nuestro smartphone, permite una accesibilidad permanente a todo tipo de acciones. Hay algo paradójico, que es que en la década del 90, cuando se empezó a disparar la ludopatía clásica material, la ludopatía de casinos, bingos y demás, hubo algunas normativas que hicieron que los cajeros que estaban adentro de los casinos estén prohibidos y los cajeros se tengan que ubicar afuera del ámbito donde se apostaba, porque generaba una problemática. Bueno, hoy por hoy tenemos el casino y la billetera en el mismo bolsillo. Ese modelo de dato exportador que estoy mencionando, ese modelo de migración de datos, colabora permanentemente con segmentar públicos. Entonces, cuando nosotros scrolleamos en Instagram sobre boxeo, nos aparece la publicidad para apostar en boxeo. Si nosotros hablamos de que tengo ganas de comprarme una bordeadora, el teléfono escucha y después seguramente les aparece una publicidad de bordeadora. Digo, hay algo en el formato de los datos, de cómo circulan los datos, que permite segmentar públicos y que permite permanentemente bombardear con publicidad y con propuestas de consumo. Por eso hablamos, y a mí me interesa hablar de consumo problemático de tecnologías. Porque la infraestructura de estos dispositivos es la que permite que muchas veces gran parte de esos consumos puedan tornarse de alguna manera mucho más riesgosos o con mayor daño para la salud integral de la persona. Y no solamente hablamos de apuestas, hablamos de videojuegos, hablamos de consumo de redes sociales permanentemente scrolleando, hablamos de privación, de violación a la privacidad, hablamos de grooming, y eso va generando distintas consecuencias: ansiedad, cansancio estructural, como ya mencioné, insomnio, FOMO, que es una palabrita, que es una sigla en inglés que tiene que ver con el miedo a perderse algo que aparece mucho en las redes sociales. Yo veo la vida del otro, entonces siento que mi vida no vale, siento que la vida del otro es más interesante, entonces necesito estar permanentemente consumiendo la vida de los otros, algo que aparece mucho en las redes sociales. Por lo tanto, desde nuestro modo de ver las cosas, en lugar de hablar de consumo problemático, específicamente de una sustancia, en consumo problemático de sustancias, hablamos de sustancias en general, no hacemos un abordaje específico sobre alcohol, otro abordaje específico sobre cocaína, otro abordaje específico sobre tabaco, sino que lo pensamos en una clave integral. Con el consumo problemático de tecnologías, muchas de estas prácticas individuales deberían abordarse de manera integral en el campo de los consumos, por eso interpretamos que es un tema de salud mental, ¿no? Porque lo que hay detrás de eso es la función que cumple el objeto en la vida del sujeto. ¿Qué hay detrás de ese placer que nos está generando permanentemente? Por eso, para ir cerrando, traje algunas ideas que pueden servir como para pensar de manera propositiva, para no quedarnos solamente en el bajón, que tiene que ver con la idea de pensar un bienestar digital. Es posible pensar un bienestar digital. Y es posible pensarlo, creo yo, desde la pedagogía del cuidado. Sabemos lo que no queremos como sociedad muchas veces, o como individuos, pero no sabemos lo que queremos. Capaz que sabemos qué es lo que nos genera malestar, pero no sabemos qué es lo que nos genera bienestar. Entonces,
A mi modo de ver, y quienes venimos del campo de los consumos de drogas, entendemos que muchas veces hay que rascar atrás del placer. Hay que indagar atrás del placer, que es una categoría que el feminismo trajo, sobre todo en los últimos años, y que muchas veces genera tabú. Preguntar por el placer. Y creo que ahí puede haber algunas pistas para hurgar o para explorar qué es lo que nos genera bienestar, porque seguramente hay algo de bienestar en esto que hay que poder construir. Cuando me refiero a la pedagogía del cuidado, estamos hablando de una escucha activa en ese cuidado. Cuando decimos escucha activa, estamos diciendo una escucha que esté despojada del adultocentrismo. Hay que escuchar a los pibes tal cual está. Hay que ir como tabula rasa muchas veces a esa escucha. Y esa escucha activa implica necesariamente una lógica relacional. El cuidado es algo relacional. Cuando nosotros queremos cuidar a alguien, nos tenemos que relacionar. Y el cuidado en clave relacional implica tiempo, algo que hoy por hoy se atomizó. No tenemos tiempo para nada. Está totalmente fragmentado. Entonces vamos a tener que poder repensar esa lógica del tiempo que se nos aceleró, que se nos escurre de la mano. Una escucha activa necesariamente implica que surja la necesidad de repensar los ámbitos de socialización que históricamente tuvo el ser humano. Y eso implica necesariamente generar nuevos límites, porque a nuestro modo de ver hay algunos límites en esta época de plataformas que se borraron. Antes teníamos la escuela, el trabajo y lo comunitario, el club, la calle, el barrio, etc. Bueno, la parte de lo comunitario se modificó un poco, se volvió digital en gran parte. Muchas personas pasan mucho más tiempo en el plano digital que en un club de barrio, en una sociedad de fomento y demás. Entonces, la obligación implica, por disputar el ámbito digital, esta discusión es totalmente necesaria porque implican los datos, implica la protección de privacidad, etcétera, pero implica también pensar qué está pasando afuera en lo material. Si no construimos un proyecto de vida material, que la gente tenga una vida digna y humana para vivir, la gente permanentemente va a ir a volcarse al campo digital, porque inclusive puede vivir una vida que aparentemente no es la de él. Por eso hay mucho de avatar en esta nueva lógica digital. Para cerrar, hay algunos espacios donde se puede construir una abstinencia total. Tal vez la escuela no sea necesario usar el celular y haya que prestarle atención al profe, a la profe. Pero no podemos caer en la lógica de la abstención total. No podemos caer en la lógica nostálgica de que todo tiempo pasado fue mejor, porque la sociedad es con tecnologías, como también la sociedad es con consumos. Lo que tenemos que poder tratar de pensar es cómo regular esa práctica. Cómo poder pensar, hacer acuerdos. Vamos a tener que sentarnos a hacer acuerdos de tiempos de uso, plantear límites. Y, por ejemplo, también ser creativos, porque siempre que aparece una nueva época, aparece la necesidad de crear nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a la desconexión. Pensar el derecho a la desconexión, que es algo que necesitamos todos en este momento, sería algo saludable. Y tal vez hay que crear espacios de desconexión en algunos lados. Para eso necesariamente hace falta un Estado presente, un Estado que intervenga, un Estado que regule. Y necesitamos, por favor, mayor presupuesto para salud mental, porque esta es una problemática de salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias.